Muy buenas tardes. Tiene razón el diputado Villalta en algunas cosas. En primer lugar, que debemos aprovechar este momento para hablar no solamente de este tratado de intercambio de información, sino sobre el tema fiscal. El país aguarda nuestras opiniones y creo que no debemos caer en el error de dejar un vacío, porque en política no hay vacíos, no hay camas vacías. En política y en el amor no hay camas vacías y no debe haber. Así que es importante que hablemos de este tema y que aprovechemos para hablar de este tema. También quiero agradecerle al diputado Villalta, gracias jefa. Además quiero agradecerle al diputado Villalta que nos haya puntualizado el tema del derecho del secreto bancario. Creo que ese es un tema muy importante que está mencionando el diputado Villalta. Se lo agradezco que lo haya mencionado tan oportunamente. Eso para mí es razón suficiente para votar negativamente en contra del proyecto. Así que yo le agradezco a Villalta que me haya abierto los ojos. Definitivamente ser consecuente es muy importante y yo creo que debemos ser consecuentes. Y si ese tratado trae ese gran error, pues no debemos cometerlo. Sobre la desconvocatoria a sesiones extraordinarias, yo la celebro, sí, gracias, yo la celebro porque me parece a mí que el Poder Ejecutivo no ha tomado en cuenta debidamente a muchas fracciones de la Asamblea Legislativa. Ya lo había dicho yo aquí en relación con el tema del matrimonio igualitario, que después de las elecciones del 4 de febrero tenemos que tomar en cuenta que la fracción de Restauración Nacional es una fracción muy importante, que debe ser respetada, que debe ser tomada en cuenta. Y lo cierto es que la fracción de Restauración Nacional ha sido muy clara en sus planteamientos y me parece a mí que no se hicieron los esfuerzos suficientes para traer a Restauración Nacional a la mesa. Yo hago un respetuoso llamado al Poder Ejecutivo para que traiga a la mesa y escuche diligentemente tanto a la fracción de Restauración Nacional como a la fracción del PIN. Los insto respetuosamente para que hagan algo que yo creo que, me van a disculpar si estoy equivocado, pero que hagan algo que yo creo que no se hizo, que fue leer con inteligencia las mociones de todas las fracciones. Las fracciones habían hablado claramente, tanto en el primer día como en el segundo día. Había que haber desmenuzado las mociones y ver la inteligencia de las mociones, tanto particularmente cada una de ellas, sino el entramado que ellas decían, porque las mociones no solamente hablaban individualmente, sino que también hablaban en conjunto. Y también es importante que el Poder Ejecutivo pueda interpretar cómo habla una fracción y cómo se complementa esa manifestación con lo que habla otra fracción y cómo, a dónde hay coincidencias. Creo que esa lectura crítica, esa lectura empática no se dio, y es importante que la prensa sepa que esa lectura crítica y esa lectura empática no se dio. El Partido Unidad Social Cristiana votó a favor de un tratamiento igualitario, y lástima que no está la diputada Yuleni, un tratamiento igualitario entre la educación pública y la educación privada. Y todo el mundo se sorprendió. A ver, ¿cómo se sorprendieron? ¿Cómo se sorprendieron de mi voto en la comisión si yo había presentado 3 mociones, no una, no 2, 3 mociones al respecto, la 299, la 300 y la 301? Y eso es importante que la prensa lo sepa. ¿Cómo es que el Poder Ejecutivo no sabía que esa era mi posición si yo había presentado 3 mociones al respecto?
La única respuesta es que el Poder Ejecutivo pecó de arrogancia. Pecó de arrogancia, porque simplemente descontó que mis 3 mocioncitas fueran a tener éxito. Y quiero decirlo también, a mí me sorprendió que nunca nadie me preguntó, mira, ¿y por qué estás presentando esas 3 mociones? Y si supuestamente el quinto voto para este tinglado es el de la Unidad Social Cristiana, ¿cómo es posible que no me hayan preguntado que qué pretendía yo con mis 3 mociones sobre educación privada? Nadie me preguntó. Don Walmer Ramos no me preguntó. Don Víctor Morales no me preguntó. El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, no me preguntó. La ministra de Hacienda no me preguntó. El viceministro de Hacienda no me preguntó. El presidente de la República no me preguntó. Y ahora vienen entonces a rasgarse las vestiduras y viene la ministra de Hacienda a tratar de echarnos la culpa a nosotros de lo que sucedió ahí. Si el Poder Ejecutivo no hizo la labor más básica de negociación. Y vea cómo me ve en fracción, jefe. Tranquilo. ¿Ah? Pero esa es una realidad, ¿verdad? Y los que están en la comisión saben que cuando fuimos a votar la primera vez el tema de la canasta básica, creo que fue el martes, antes de que votáramos el tema por primera vez, hicimos un receso, yo lo solicité, Villalta casi me mata. Yo le aclaré a Villalta, Villalta, yo no he pedido un receso, no he faltado a una sola de estas sesiones. Y no he pedido un solo receso. Y he hecho quórum. ¿Okay? Hacemos un receso. Y cuando yo pido el receso, yo que no soy de la fracción del Partido de Acción Ciudadana, y nos vamos con los compañeros del Partido de Liberación Nacional a hablar del tema, me pregunto yo, y en este momento álgido, ¿a dónde está la ministra de Hacienda? ¿A dónde está la ministra de Hacienda? ¿A dónde está el ministro de la Presidencia? En este momento, álgido. Así estaba el viceministro de Hacienda, como un buen observador. Pero entonces en el momento que comienzan los balazos, y esto es importante que la prensa lo sepa, en el momento que comienzan los balazos el Poder Ejecutivo está ausente. Tampoco estaba mi querido amigo Víctor Morales en ese momento. Bueno, hablamos, todo en orden. Hasta el momento todo en orden. Cerramos el día, se hace la tarea. Se hace la tarea. ¿Y a dónde estaba también mi queridísimo amigo, el viceministro de la Presidencia, mi queridísimo amigo Agustín Castro? De una vez, para que quede pegado. Aquí no se le hacen favores a los compas. ¿Verdad? Ok. Espero que le esté viendo. Saludo, ¿dónde está la cámara? Mi querido, no sé cuál es la cámara, pero un saludo a mi querido amigo Agustín Castro. Muy bien, no estaban ese día. Todavía el asunto estaba caliente, había chance para poner las barbas en remojo. En guerra avisada si mueren soldados. En guerra avisada si mueren soldados. Ya se sabía que ese tema estaba caliente, pero no se tallaron tuercas. No se tallaron tuercas. Y pasó lo que pasó. Pero bueno, vamos a hablar también un poquito del fondo. Hoy en fracción algunos compañeros, lástima que no está Oscar aquí, me decían, es que ha fallado la comunicación al tema canasta básica. Ok, ya le dije, es que eso es por inútil, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo en este caso. En el tema canasta básica, y lástima que tampoco está el diputado Viales, me parece, sí, claro, ¿verdad? Y de nuevo, aquí en el Congreso venimos a debatir,
venimos a intercambiar ideas. Y vea cuáles son las sillas que están vacías. Vea cuáles son las sillas que están vacías. Ahí está doña Silvia ha sido una... Pero vea, pero, o sea, aquí venimos a hablar en serio, venimos a hablar en serio de las cosas que son importantes. Entonces, hablemos del tema de canasta básica. La moción de restauración que se aprobó es una moción que tiene pecados originales. ¿Perdón? Entonces, esa moción no debió haber sido aprobada así, porque esa moción causa problemas. Como quien dice, ¿qué pasó, Prendas? Me estás distrayendo. Calma, Prendas, todo va a salir bien. Entonces, como quien dice, la medicina es peor que la enfermedad, para decirlo así en clarito. Y eso hay que decirlo bien, y si yo no lo he podido comunicar bien, es importante que lo comuniquemos bien. La medicina es peor que la enfermedad. Y no haber votado esa moción, mi querido compañero de luchas, Pablo Abarca, no fue un tema de falta de valentía, queridísimo amigo. No. Yo espero que a través de la vida usted sepa mejor que nadie que yo nunca le he tenido miedo para ponerle el pecho a las balas, y esta no fue la primera vez. No fue falta de valentía. Fue en primer lugar un tema de que en política todavía la palabra vale, y había un acuerdo. Y lástima que no está Viales aquí. Y lástima que no está Viales aquí, porque tampoco he oído que se le diga: Viales, en política la palabra es fundamental. No se puede faltar a la palabra. Y yo quiero decirles una cosa: el diablo me estaba tentando en ese momento cuando yo pedí el receso el primer día. Y al final de cuentas, por no faltar a la palabra verdaderamente, porque no soy tan ducho en el tema técnico, por no faltar a la palabra, fue que yo mantuve mi voto. Me hubiera sentido yo muy mal si, comenzando mi carrera como diputado, yo hubiera faltado a la palabra. Y lástima que no está Viales aquí, se lo estaría diciendo en la cara. En política la palabra vale. En política la palabra vale, y no es un tema de valentía, Pablo. No es un tema de falta de valentía. Es un tema de que la palabra vale. Y el día en que alguien me critique por muchas razones, pero el día que alguien me diga que falté a mi palabra en un tema político, en ese momento agarro mis chunches y me voy para la casa. Número uno. Número dos. Ahora, y por ende, le hago un llamado al diputado Viales, y se lo digo de todo corazón. Aquí yo he sido el primero en echar para arriba a Viales y de elogiarle, a ustedes les consta, elogiarle su valentía cuando ha hablado de lavado de dinero, de elogiarle su valentía cuando ha hablado de narcotráfico, cuando ha hablado de valentía, cuando ha hablado de corrupción en el sistema financiero. Gustavo, la valentía también se necesita para rectificar. Gustavo, la valentía también se necesita, y la hombría también se necesita para reconocer los errores. Gustavo, el país sabe que sos una persona bien intencionada, sos una persona que tiene corazón, y el país no duda de tus buenas intenciones. Pero quiero recordarte con todo cariño y todo respeto, Gustavo, ahí en esa silla vacía, quiero recordarte que a mí me diste la palabra. Y yo no sé si eso valdrá o no valdrá, pero yo recibí esa palabra, y hoy, respetuosa y vehementemente en tu silla vacía, te pido que honres tu palabra. Te pido que honres tu palabra.
Una de las distinguidas diputadas de Liberación Nacional, Presidenta, se me acabó el tiempo, ¿verdad? ¿O es media hora? ¿Tiene media hora? Es media hora porque estamos discutiendo el primer debate del proyecto 20.457, que le da la posibilidad a los diputados y las diputadas de hacer uso de la palabra hasta por 30 minutos en el primer debate. Gracias. Yo le dije a una de las distinguidas diputadas de Liberación Nacional, ambas son distinguidas, para no herir susceptibilidades. Bueno, todas son, pero en este momento me refiero a las de la comisión. Me dice, ¿qué pasa si nos quebramos? Vos mantenés la palabra. Si nos quebramos. Ya se veía que eso era una posibilidad. ¿Qué pasa si nosotros nos quebramos? Vos nos mantenés la palabra. Y yo le dije a esa diputada, yo les mantengo la palabra. Yo les mantengo la palabra. Es decir, aun cuando puede haber un fallo del otro lado, y era previsible que lo hubiera, yo le dije a esa diputada, no se preocupe, yo no la voy a dejar sola, aquí estamos juntos en esto, yo no la voy a dejar sola, como en efecto. Muy bien, les agradezco su atención, agradezco la atención de la prensa, porque es importante que se sepa lo que ha sucedido. Porque en este corre-corre, y tiene razón mi compañero que me llamó la atención cuando me dijo que yo no me había explicado bien, pues tengo que corregir ese error y tengo que tratar de arreglarlo. Por eso estoy hablando del pasado, pero ahora hablemos del futuro. El diputado Pablo Heriberto Barca presentó la moción 799. Yo los invito respetuosamente a que la estudien, yo los invito respetuosamente a que la analicen, yo los invito respetuosamente a que la consideren como una solución viable para este problema, que yo creo que es afortunadamente solo un problema coyuntural. La moción es autoría del diputado Barca, él me honró con la posibilidad de firmar la moción, yo firmé la moción también, así que los dos somos signatarios de la moción. Esa moción pone la canasta básica en 1% y pone los insumos en 1%. Y aquí, ahora soy yo el que hago una respetuosa apelación al Partido Restauración Nacional, para que considere esta moción. El Partido Unidad Social Cristiana lleva en su nombre 3 palabras: Unidad Social Cristiana, Unidad Social Cristiana. Partido Unidad Social Cristiana no es solo un partido social cristiano, sino que es un partido que busca la unidad. La unidad. Creemos que la moción 799 puede traer unidad a esta Asamblea Legislativa, puede traer unidad en el gobierno entendido como tal, los 3 poderes de la República, y puede traer unidad al país. En este momento tenemos un país que no está unido, en este momento tenemos un país que está dividido, y entonces el Partido Unidad Social Cristiana hace un respetuoso llamado para la unidad. La moción 799 busca esa unidad. El Partido Unidad Social Cristiana presentó esa moción hacia el final de las mociones para que pudiera surtir los efectos de una suerte de comodín. Es decir, no la presentamos al principio, la presentamos al final para que pudiera ser un comodín que resolviera un posible entuerto. Esa es la inteligencia. Yo el otro día se lo explicaba a algunos periodistas. Las mociones que se presentan al principio tienen la ventaja de que permiten su discusión, pero las mociones que se presentan al final tienen la ventaja de que pueden servir de comodín para resolver una situación como esta.
Entonces el Partido Unidad Social Cristiana, previendo una situación como la que tenemos hoy, presentó esa moción, la 799, al final, para que sirva como un posible puente para resolver esto. Yo creo que es importante que las distintas fracciones aprovechen la decisión del Poder Ejecutivo para reposar esta situación. Creemos con convicción que una canasta básica del 1 y del 1, además de darle recursos al gobierno y además de asegurar la trazabilidad, cumple con un objetivo muy importante, que es combatir la elusión. Ahorita no les voy a hablar de evasión fiscal laboral. La ilusión. Al haber trazabilidad, y esa es la otra parte que no se ha explicado bien, al haber trazabilidad, entonces el gobierno tiene una herramienta, el Ministerio de Hacienda tiene una herramienta para controlar la elusión del impuesto sobre la renta. Y esto también es importante que los compañeros de restauración lo sepan. Prendas. Dame pelota, prendas. Dame pelota, dame pelota. Dame pelota, dame pelota. Mala nota. Mala nota, mala nota. Sí, esto es importante, prendas. Vamos a ver. No voy a salir con el discurso del gobierno de las tasas de interés y la devaluación y todo eso, no porque no crea que no sea cierto. El gasto social debe ser progresivo. La manera como se le ayuda a los más necesitados, compañeras de fracción, también esto es importante, se lo digo a ustedes también, el gasto social debe ser progresivo. El buen social cristianismo dice que el gobierno debe ayudarle a los más pobres y a los más necesitados. Pero para ayudarle a los más pobres y a los más necesitados necesita recursos. Y primordialmente esos recursos tienen que venir del impuesto sobre la renta. Prendas. Tienen que venir del impuesto sobre la renta. Y ahí es donde debería venir la mayoría de los impuestos, no el impuesto del valor agregado, sino que donde el gobierno debe forrarse para tener un gasto estatal progresivo, para ayudarle a los más necesitados, tiene que venir del impuesto sobre la renta. Y hasta que me da colerita hacer todas estas explicaciones cuando debería hacer el partido del gobierno que le está haciendo, pero estamos haciendo país y eso es lo más importante. Entonces es indispensable, y esto no lo dijo la ministra de Hacienda ni el 29, ni el 30, ni hoy, es indispensable subir el impuesto sobre la renta. Y entonces el IVA en uno y en uno lo que ayuda es a combatir la evasión, la ilusión fiscal. Y cuando se combate la ilusión fiscal y hay impuestos sobre la renta que está entrando, y eso tiene que saberlo los diputados de restauración y la gente que votó por ustedes, quien es a quien ustedes se deben, lo que esa gente necesita es que no haya ilusión fiscal y que se pague impuestos sobre la renta, y que si ustedes no aprueban una canasta básica de uno con insumos de uno, se siga viendo ilusión fiscal y no se recolecta impuestos sobre la renta. Entonces no crean, yo sé que ustedes son personas muy bien intencionadas, entonces no crean que le están haciendo un favor a la gente que votó por ustedes, por la sencilla razón que esa gente necesita que se pague el impuesto sobre la renta, y si no se paga el impuesto sobre la renta y hay ilusión fiscal, entonces esa gente es la que más sufre. Esa es la gente la que más sufre. Entonces no le fallen a su gente, no le fallen a los 500,000 votos que los apoyaron, no les den la espalda a su gente. Porque es muy bonito el discurso de la canasta básica, es muy bonito, pero veámoslo a fondo. Ya llegó Viales, qué gusto. Esa gente necesita el impuesto sobre la renta. Esa gente necesita el impuesto sobre la renta. Bueno, está bien, les voy a hablar de evasión fiscal ahora, ya que insiste. Y la evasión fiscal aduanal
Eso. Y la evasión fiscal aduanal no son solo los impuestos de importación que se dejan de pagar en la aduana. Es que si usted importa un insumo para producir y no lo reportó porque hubo evasión fiscal aduanal, entonces eso le permite subfacturar cuando usted vende, y entonces eso le permita que haya también ilusión del impuesto sobre la renta. El tema, señores, es impuesto sobre la renta. ¿Y a dónde está Villalta? Es que yo no entiendo Villalta, verdaderamente, no lo entiendo. Porque cada vez que vamos a hablar de estos temas, el mae jala. Y entonces, ¿a dónde está el debate de aquí? Villalta. Manuel Mora estaría muy feliz y muy contento, Villalta. Aquí está, gracias. No, qué bueno. No, hombre, para nada. Contento, feliz estoy. Manuel Mora estaría muy contento si estuviéramos dando, vos decís con toda razón, ve que siempre te doy muchas veces la razón, que estos impuestos tienen que ser progresivos. Y Villalta, no mencionaste que estamos aprobando la renta global, que es un tema de renta. Pero para tener eso, para poder tener renta global, tiene que haber una herramienta en contra de la ilusión, y para eso la trazabilidad. Y conste, Villalta, y aplaudo a Villalta, ya le vamos a dar la boleta de adhesión en el Partido Unidad Social Cristiana, porque Villalta metió una moción, la 160, casualmente para luchar en contra de la evasión fiscal aduanal. Y después la sacó en redes sociales, que bien la evasión fiscal aduanal, no importa, aquí mientras las cosas... Bienvenido al PUS, Villalta, aquí no hay ningún problema. Ok. Con sello del Frente Amplio. No importa. Ok, de nuevo, la importancia de esa moción es que nos da una herramienta adicional para combatir la elusión fiscal y recolectar un impuesto sobre la renta. Y ahí sí, Villalta, el impuesto sobre la renta para que lo paguen los que tienen renta, los que más tienen. El impuesto sobre la renta, sí, si yo me gano 10 millones de dólares, soy afortunado de haberme ganado esa plata, tengo que pagar sobre mi ingreso neto impuesto sobre la renta. Ahí usted tiene un impuesto progresivo, señores de Restauración Nacional, para que después usted pueda ir a hacer un gasto progresivo. Ahí en el gasto progresivo es donde usted le ayuda a esa gente, pero para poder tener ese gasto progresivo necesita tener el ingreso progresivo, y ese ingreso progresivo proviene o debería provenir especial y particularmente del impuesto sobre la renta. Y es en esa inteligencia que se construyó el texto sustitutivo. Porque, Villalta, también hay que decir, no lo mencionaste ahora, hay que hablar no solamente de renta global, hay que hablar de un aumento en el impuesto de las ganancias de capital que tiene este proyecto, ¿verdad? ¿Cuántos años han esperado muchos, ¿verdad? de que haya un impuesto a las ganancias de capital? Y eso hay que decirlo a la prensa también. Hay un impuesto a las ganancias de capital. Y si este proyecto no pasa, ese impuesto a las ganancias de capital no va a existir, ¿verdad? Y hay mejorías en el tema de renta global, y se suben los impuestos a ciertas, a las inversiones y hasta los ahorros. Y eso hay que mencionarlo también. Señores de Restauración, vamos a desperdiciar el momento de meterle esos impuestos a los terratenientes de 3X, a los terratenientes de Ciudad Quesada, y hasta los de Liberia. O yo, a doña Aida María, ¿qué me da 15 minutos? ¿Qué me da un tiempito más? Sí, pero ahí hasta que yo creo. Hasta que me toque, me quedan 4 segundos. Muchas gracias. A ver si alguien me regala tiempico.